Muy buenas noches, tengan todos. El Señor les bendiga. Es un gusto poder estar reunidos una vez más y poder adorar a nuestro Dios y poder estar estudiando juntos su palabra. Me gustaría que juntos pudiésemos abrir la Escritura en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el versículo número 6. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 5, en el versículo número 6. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en esta noche que Él pueda hablarnos a través de su palabra. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos, Señor, una vez más, y queremos suplicarte que tú puedas hablarnos el día de hoy a través de tu palabra, Señor. Rogamos, Señor amado, que tu Espíritu Santo pueda manifestarse en medio de nosotros y suplicamos, Dios, que trates con cada una de nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí el apóstol Pedro está hablando a la iglesia, es una carta universal a la iglesia, y está hablando acerca de la importancia de acercarnos a Dios para pedir su ayuda en medio de la angustia, de la dificultad, de las luchas, de las opresiones, de los ataques que podemos estar enfrentando. Yo no dudo que en medio de nosotros haya personas que estemos pasando momentos difíciles, momentos de lucha, momentos de tribulación, quizá tentaciones en la familia, tentaciones en el trabajo, tentaciones quizá en el ámbito académico, tentaciones quizá en tu mente, luchas, pensamientos que en un momento dado te llevan a sentirte turbado, angustiado. Y la palabra de Dios nos dice que el diablo está como león rugiente, vuestro adversario está como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. La Escritura nos habla acerca de una lucha espiritual. Nos habla de un ataque constante al cual nos sentimos sometidos cuando deseamos caminar con Dios. Y yo no dudo que en medio de nosotros haya personas que estén pasando este tipo de circunstancias. La palabra de Dios nos habla de cuál es la actitud que debemos tener para poder soportarlas, vencerlas y superarlas. El día de hoy quisiera hablar acerca de la tentación. ¿Qué son las tentaciones? El estudio tiene como propósito que podamos comprender qué es la tentación, pero también que podamos entender cómo llega la tentación a nuestra mente, cómo ataca nuestras vidas, y no solo eso, cómo podemos vencerla, cómo podemos superarla, cuál es la actitud adecuada para poder identificarla y para poder vencer la tentación. Aquí la palabra de Dios, a través del apóstol Pedro, nos dice en el verso 6 que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios.
En primer lugar, es importante que aprendamos a ser humildes, reconocer nuestra necesidad, reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es importante que entendamos, independientemente de la lucha que estemos enfrentando, que podamos entender que Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Si tú deseas caminar con Dios, si tú deseas obedecer a Dios, si tú deseas que tu vida pueda ser agradable ante los ojos de Dios, hoy debes comprender que Dios tiene cuidado de nosotros. Él está al pendiente de nuestras vidas. Él está muy al pendiente de tu caminar. Él conoce tus luchas. Él conoce nuestras necesidades. Y como buen Padre, Él está dispuesto a ayudarnos. Pero dice la Escritura en el verso 8, sed sobrios y velad. Es importante que haya una actitud de sobriedad en nosotros. Y la sobriedad nos habla de estar alertas, de estar despiertos. ¿Qué sería lo contrario a estar sobrio? Estar ebrio. Es decir, estar confundido, estar adormilado, estar sin los sentidos aguzados. Y la palabra de Dios nos dice, estad sobrios, sed sobrios. Es decir, estemos despiertos, estemos expectantes, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y curiosamente la palabra de Dios compara al enemigo como un león. Y el león tiene una característica que es un animal muy agresivo, es un animal sanguinario, es un animal que generalmente cuando cae sobre una presa, la despedaza, la mata y no solo eso, la devora. Es un animal que aparte de esto es un animal que es obstinado, es decir, no se deja vencer a la primera por una dificultad. Anda alrededor buscando a quien devorar, es decir, anda merodeando, anda analizando quién está en condiciones de ser devorado. Los leones particularmente son depredadores que analizan el rebaño antes de atacar y ponen los ojos en aquella presa que está más débil, que está rezagada, que está enferma, que está descuidada. Es decir, no se van y se abalanzan en contra del macho de la manada. No atacan quizá al más robusto, al más fuerte o al más veloz, sino que se van sobre aquel que está más débil, desprotegido, rezagado, descuidado. Y así es el diablo. Debemos entender que Él está observando y es importante que seamos sobrios y que podamos velar, entendiendo que nuestro enemigo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Añade el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Debemos aprender a resistir al diablo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué es la tentación? El diablo generalmente nos ataca a través de tentaciones, donde quiere invitarnos, inducirnos a desobedecer la palabra de Dios, donde quiere invitarnos a quebrantar los mandamientos de Dios, donde quiere invitarnos a brincarnos las reglas, las leyes, las ordenanzas que Dios ha dejado. Es importante subrayar que las leyes que Dios ha dejado en la Biblia son para nuestro bien. Son leyes benéficas, no son leyes arbitrarias, no son leyes caprichosas, sino que son para nuestro bien. Pero el diablo quiere que quebrantemos las leyes de Dios y Él nos invita a hacer lo malo. ¿Qué es la tentación? La palabra tentación viene del hebreo masaj o del griego peirasmos. Hebreo masaj o griego peirasmos. Y la tentación es una invitación que puede llegar a través de los sentimientos, a través de los pensamientos, a través de las circunstancias, en la cual
somos incitados, somos llevados a quebrantar los mandamientos de Dios, a romper las leyes que Dios ha establecido. La tentación es una invitación o una incitación a pecar en contra de Dios. Y el pecado es infringir las leyes que Dios ha dejado, infringir los mandamientos morales que Dios ha establecido en su palabra. Por ejemplo, la Biblia dice: no matarás. La tentación es cuando te viene a la mente el pensamiento: daña a tu prójimo, destrúyelo, agrédelo, actúa violentamente en contra de él. Y el matar puede ser físico o puede ser un acto de herir a la persona. Pues Jesús mismo dijo: oísteis que fue dicho no matarás, pero aquel que le dice necio y fatuo a su hermano es equiparable al que mata. Es decir, es importante que seamos cuidadosos y no caer en la tentación de herir, de lastimar, de destruir a la gente que nos rodea. Esto es la tentación, es la invitación, la incitación a quebrantar los mandamientos que Dios nos ha dejado. La palabra de Dios nos invita a que podamos resistir la tentación, a que podamos velar y orar con sobriedad para poder superar las luchas que hemos de enfrentar en nuestra caminata cristiana. Si me acompañas al libro del Génesis, en el capítulo 3, en el verso 1, aquí podemos encontrar un pasaje en el cual observamos cómo el enemigo de nuestras almas tentó a Adán y a Eva y finalmente los llevó a quebrantar las ordenanzas de Dios. Génesis capítulo 3, verso 1. Dice la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Para empezar, hay que identificar que la palabra de Dios aquí habla del enemigo de nuestra alma como la serpiente, y dice que era astuta. ¿Qué significa la astucia? La astucia significa utilizar el engaño para convencer a alguien de algo. Es decir, la astucia tiene que ver con cierta sagacidad e inteligencia que utiliza un cierto ingrediente de engaño para poder convencer. Y vemos que la serpiente era astuta, dice la Escritura, y le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Fíjate cómo la serpiente cambió la instrucción que Dios había dado. Dios dijo: puedes comer de todo árbol del huerto, pero solamente del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Y la serpiente les dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Es decir, comienza a modificar, a cambiar los mandamientos de Dios. La serpiente es astuta y querrá modificar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, para que tú pienses que Dios es malo, para que tú pienses que Dios no busca tu bien, para que tú pienses que Dios y sus mandamientos son con un objetivo de dañarte o de afectarte. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Fíjate, ahí está la mujer aclarando que había un árbol que tenía ciertos frutos, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no podían comer ni tocar, porque el día que hicieran esto, morirían. Ahí está el mandamiento de Dios y está la consecuencia de la desobediencia. Verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate cómo la tentación
A través de ella se nos quiere hacer ver a Dios como mentiroso, como malo. Dios había dicho, el día que comas de este árbol, de este fruto, vas a morir. Y la serpiente dijo, no moriréis. Dios te está engañando. Dios no te está diciendo la verdad. Es decir, la tentación nos quiere mal representar a Dios. Nos quiere llevar a ver a Dios de una forma inapropiada, de una forma mala, para desconfiar de Él. No moriréis, le dijo la serpiente a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, la serpiente pone el fruto como algo agradable, como algo atractivo, como algo codiciable. Y así es el pecado. La tentación llega y te muestra el pecado como algo atractivo, como algo que se ve sensual, suculento, agradable, pero es algo engañoso, porque no te deja ver todas las consecuencias que vendrán después de la desobediencia. No moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal cuando comáis de ese fruto. Le dijo la serpiente a la mujer. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, la mujer vio el fruto agradable, lo vio codiciable y vio que era bueno para comer. Así el enemigo plantea el pecado. Lo hace ver como algo atractivo, lo hace ver como algo agradable, lo hace ver como algo codiciable. Y así es el pecado. Viene la tentación y te invita a hacer lo malo. Y al invitarte, te llama la atención, te hace o te plantea el evento o el incidente como algo atractivo, como algo codiciable, como algo que va a traer un beneficio para tu persona. Pero es engañoso, porque no te deja ver todas las consecuencias que vendrán por detrás. Así como cuando viene con una persona y le dice, mira, adultera, peca contra tu marido, contra tu mujer, oféndelo, traiciónalo. Mira, ahí está esa persona, es fácil. Puedes llevarlo a cabo y de pronto la persona empieza ahí a pensar y empieza a decir, sí puedo hacerlo, va a ser un momento agradable, pero no le deja ver todas las secuelas, las consecuencias, el dolor, el sufrimiento, el problema matrimonial, las secuelas quizá legales que vendrán, la ruptura, el divorcio, el problema con los hijos, el haber pecado en contra de Dios, el sentir la conciencia culposa, el sentirse separado de Dios por el pecado. Es decir, el pecado, la tentación, nos muestra el pecado codiciable, pero no nos deja ver todas las consecuencias y toda la devastación que vienen por detrás cuando alguien transgrede la ley moral de Dios. Así es la tentación. Así es el pecado. Y podemos aplicarlo al robo, podemos aplicarlo a la mentira. La persona dice, ay, una mentira, se ve codiciable. La persona al engañar quizá va a dejar una apariencia buena, una apariencia falsa, va a obtener un beneficio, va a salir bien en la escuela. Yo no sé, la mentira le va a traer algo bueno, entre comillas. Pero cuando de pronto sale a la luz la verdad y queda desacreditado por mentiroso, empieza a ver ahí la vergüenza social, empieza el desprestigio, empieza a sentirse mal, no quiere ir a trabajar, no quiere pararse delante de sus compañeros, se avergüenza de haber engañado, la gente pierde confianza en él, ya no tiene reputación. Obviamente la tentación no le permitía ver todas las consecuencias que vendrían después del pecado. Así es la tentación. Y así actuó Satanás con la mujer. Le dijo, es un fruto bueno, come de él, serás como Dios, no moriréis. Obviamente le estaba engañando,
porque efectivamente vino una muerte espiritual en Adán y en Eva por haber quebrantado los mandamientos. Y no solamente eso, sino que el pecado dio a luz la muerte, es decir, por la transgresión vino la muerte física y también por el pecado viene la muerte eterna. Pero el diablo no permite que veamos eso. Únicamente nos muestra la tentación, nos muestra lo suculento que es el pecado, porque el pecado tiene como una cobertura atractiva, pero tan atractiva que no te deja ver todas las consecuencias, secuelas que vendrán después por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Esto fue lo que hizo la serpiente a la mujer. Y dice la palabra que la mujer fue engañada y la mujer comió del fruto. Es decir, la mujer cayó en la tentación. Tentación es la invitación a hacer lo malo. Pero el pecado es cuando se consuma la tentación. Cuando se rompe el mandamiento. Puede haber una tentación muy fuerte, una invitación en tu mente, una insinuación a hacer lo malo. Pero tú puedes decir, no lo voy a hacer. Y no lo haces, y no pecas en contra de Dios. Pero Eva y después Adán, ambos fueron tentados, pero no solamente fueron tentados, sino que cayeron en la tentación y rompieron los mandamientos de Dios y pecaron en contra del Señor. Y sabemos que hubo secuelas. Fueron echados del paraíso y obviamente vino una gran devastación sobre la creación que Dios había hecho como consecuencia del pecado. Es decir, el diablo nos invita a hacer lo malo y aún el día de hoy lo sigue haciendo a las vidas. Y es importante que podamos entender esto para que podamos identificar cuando venga la tentación delante de nosotros y podamos tener la actitud correcta para no caer en la misma. Santiago capítulo 1, versículo número 13. Es necesario, en primera instancia, que nos quede claro que es diferente ser tentado a pecar. No es lo mismo. Alguien puede ser sometido a una tentación constante y no pecar. Y no quebrantar los mandamientos de Dios. De hecho, Jesucristo mismo dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, la tentación es diferente al pecado. La tentación es simplemente la invitación a hacer lo malo. La tentación es la incitación a romper los mandamientos de Dios. Y el pecado es cuando se obedece a esa invitación y se actúa quebrantando dichos mandamientos. Santiago capítulo 1, versículo número 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado y tampoco Dios tienta a las personas. Dios no quiere llevar a la gente a pecar. Sí, Dios nos prueba, pero es diferente. Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, la tentación puede venir por obra del tentador, el diablo incitándonos a hacer lo malo, o también puede venir por nuestras propias concupiscencias, sobre los deseos, los sentimientos. ¿Qué son las concupiscencias? La palabra concupiscencias en el griego nos habla de los deseos desordenados, es decir, aquellas áreas en las cuales somos más frágiles, somos más vulnerables, y por allí va a venir la tentación. Aquel que jamás ha sido tentado o jamás cayó en pecado por ejemplo, de robo, no va a estar tentado a robar. Pero si fue alguien habituado a la amargura, seguramente va a estar tentado a caer en la amargura constantemente, porque los deseos fueron desordenados en esa área. Y entonces hay una vulnerabilidad
allí en particular. Si alguien jamás fue tentado, por ejemplo, o jamás practicó el pecado de la violencia, de la agresividad, de golpear a la gente, caminando con Dios quizá no va a ser muy tentado en ese ámbito. Pero si fue quizá alguien que fue habituado a emborracharse, a drogarse o a fumar, va a ser tentado en esa área. Y es importante que sea cuidadoso. Debe identificar en qué áreas es más débil, más vulnerable, qué deseos se desordenaron en su vida por los pecados pasados. Generalmente el enemigo procura tentarnos precisamente en estas áreas en las cuales somos más débiles. Y debemos ser cuidadosos, debemos estar avisados y debemos estar sobrios, vigilantes para no caer. Aquí dice la Biblia que Dios no tienta a nadie y que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Y la concupiscencia, dice la Biblia, después que ha sido concebida, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando alguien cae en pecado, entonces se hace acreedor a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la consecuencia, la penalidad por pecar en contra de Dios es la muerte. Y esto viene a través de toda la palabra de Dios, desde el Génesis. El día que rompas mis mandamientos, el día que comas de este fruto, ciertamente moriréis. Ezequiel dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6 lo reitera por boca del apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí lo dice Santiago, el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte viene como consecuencia de pecar en contra de Dios o de caer en la tentación. Es decir, podemos ser tentados por el enemigo, podemos ser tentados por pensamientos, podemos ser tentados por circunstancias o aún por nuestras propias concupiscencias. Aquellas áreas de las cuales salimos y que somos más frágiles y somos más vulnerables. Qué importante es que podamos ser cuidadosos. David, el rey y el profeta, decía, fui recto para con Dios y me he guardado de mi maldad. Cada quien sabe de dónde viene. Cada quien conoce su pecado. Cada quien sabe cuáles son las áreas en las cuales batalla más. Y es importante que seamos cuidadosos. Es importante que seamos vigilantes para no incurrir y no ofender a Dios en aquellas áreas de las cuales venimos. Santiago capítulo 4, versículo número 6. Dice la palabra de Dios, Santiago 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, queremos tener una victoria sobre el enemigo, queremos tener una victoria sobre las tentaciones. Fíjate lo que dice el apóstol Santiago. Someteos pues a Dios, verso 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera condición que tiene que haber en nuestras vidas para poder vencer las tentaciones, someternos a Dios. ¿Qué significa someternos a Dios? Significa estar debajo del amparo de Dios, debajo del cuidado de Dios, correr para pedir su ayuda, su protección, su dirección, estar debajo de su voluntad. Someterse a algo significa estar por debajo de algo que nos protege, que nos cuida, que nos sustenta. Qué importante es para poder vencer las tentaciones que podamos someternos a Dios, estar debajo de su voluntad, estar debajo de sus mandamientos, estar debajo de su cuidado, aprender a buscarle para ser cuidados por Él. Someteos pues a Dios. Segundo punto, resistir al diablo, es decir, tenemos que rechazarlo, tenemos que apartarlo de nuestra vida. Y dice, y Él huirá de vosotros.
¿Cómo podemos resistir al diablo? ¿Cómo podemos rechazarlo? ¿Cómo podemos llevarlo a que Él huya de nuestras vidas? En primer lugar, sometiéndonos a Dios, buscando a Dios, clamando a Dios, pidiendo su protección. Si yo me voy al mundo a hacer lo malo y estoy caminando en terrenos donde la gente practica el pecado, donde la gente toma, donde la gente fuma, donde la gente hace lo malo, pues no estoy sometido a Dios. Más bien me estoy exponiendo para ser afectado o destruido. Someterse a Dios significa alejarse de aquello que me puede llevar a ofender a Dios y a quebrantar sus mandamientos. Resistir al diablo significa rechazar aquellas invitaciones que Él puede hacer para que hagamos lo malo. La palabra de Dios en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo número 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo nos dice un punto importante para poder vencer la tentación. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, enfocar nuestra mente en cosas buenas, enfocar nuestra mente en cosas benéficas, enfocar nuestra mente en cosas correctas. Porque muchas veces el enemigo ataca a través de los pensamientos, ataca a través de la mente. Y es importante que aprendamos a identificar aquellos dardos del maligno que vienen y que desean llevarnos a hacer lo malo, que desean llevarnos a desobedecer, a desconfiar de Dios. Y debemos enfocar nuestra mente a cosas correctas, a cosas buenas, a no alimentar aquello que puede llevarnos a desconfiar de Dios, a buscar el pecado, a exacerbar nuestros sentimientos o pensamientos en algo que sea incorrecto o contrario a la voluntad de nuestro Dios. La palabra de Dios también nos muestra, por el ejemplo de nuestro Maestro Jesucristo, cómo vencer la tentación. Si me acompañas al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4, en el verso número 1, Mateo capítulo 4, verso 1. Vemos en la Escritura cómo Jesús fue llevado al desierto, dice la palabra, para ser tentado por el diablo. Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos que en 3 ocasiones Jesucristo, al ser tentado, dijo: escrito está. Escrito está. Qué importante es que podamos conocer la palabra de nuestro Dios. Qué importante es que podamos conocer la Escritura y que podamos utilizar la propia palabra de Dios para vencer las tentaciones. Jesús, al ser tentado por el diablo, utilizó la Escritura para poder vencer la prueba, para poder vencer la dificultad. Escrito está. La pregunta es: ¿qué tanto conocemos la palabra de Dios?
¿Qué tanto estudiamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas cuando viene la lucha, cuando viene la invitación a hacer lo malo, cuando viene el ofrecimiento para pecar en contra de Dios? Qué importante es que la palabra del Señor pueda estar viva en nuestro corazón, puede estar fresca, que podamos estudiarla constantemente, a fin de que podamos tener fundamentos bíblicos para poder resistir a las invitaciones a hacer lo malo. Pero si no conocemos la Biblia, si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder vencer las tentaciones? Es decir, estamos entendiendo que para poder vencer la tentación tenemos que someternos a Dios, tenemos que ir a su palabra, tenemos que estudiarla y tenemos que creer la palabra de Dios y utilizarla para resistir a las invitaciones del enemigo. ¿Qué más podemos ver en la palabra de Dios? Mateo capítulo 26, versículo número 41. Mateo capítulo 26, versículo número 41. Es Jesús el que está hablando y está diciéndole a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. Es decir, la palabra de Dios nos invita a velar y orar para no entrar en tentación. ¿Qué significa velar? Velar significa estar atentos, estar alertas. Ya veíamos que debemos estar sobrios, estar despiertos, estar alertas. Y el término velar nos invita precisamente a estar en esta actitud, como un velador que está vigilante en la noche, para evitar que venga el ladrón, para evitar que alguien pueda entrar a la propiedad y pueda robar lo que hay adentro y pueda hacer daño a la gente que está en su interior. Esto es lo que nos invita a Dios, a que podamos estar velando. ¿A quién le corresponde velar? A nosotros. A cada uno de nosotros. Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes que estar vigilante. Tú tienes que identificar qué te puede llevar a pecar. Si fuiste alguien a lo mejor dado al alcohol, ten cuidado con ciertas amistades. Ten cuidado con ciertos lugares. Si fuiste alguien quizá dado a escuchar música del mundo y estar quizá tomando, fumando, embriagándote, ten cuidado con ciertas invitaciones. Ten cuidado con quizá el utilizar ciertos medios de comunicación que pueden llevarte a pecar en contra de Dios. Amados, que podamos entender que somos responsables de velar y orar para no caer en tentación. Estar vigilantes para no tropezar y hacer lo malo. Recuerdo una anécdota de un hombre que estaba buscando un chofer para que pudiera dirigir y llevar su cabalgadura con su carreta y caballos que tenía. Él era un doctor, un médico. Estaba buscando a alguien que pudiera manejar con mucha destreza un carruaje con caballos, tirado por caballos. Y encontró a 3 choferes y les preguntó: ¿qué tan cerca puedes tú correr el carruaje de un precipicio sin caerse? El primero dijo: mira, yo puedo estar a 1 metro, a todo galope, a toda velocidad, y no me caigo al precipicio. Tengo la fuerza, la destreza y la serenidad para poder caminar sin caerme a 1 metro de distancia. El segundo, al oír esto, dijo: pues yo puedo estar a medio metro de distancia y puedo cabalgar a toda velocidad sin caerme, porque tengo la fortaleza y la firmeza para no irme al precipicio a medio metro de distancia. Y el tercer varón, al escuchar a los anteriores, dijo: pues yo prefiero alejarme lo más que pueda del precipicio. No estoy ni a medio metro ni a 1 metro, sino lo más lejos que pueda, para no caer y para no acontecer, o para que no acontezca una tragedia. El doctor dijo: es usted al que estaba buscando. No estoy buscando a gente temeraria,
que está exponiéndose, que está caminando en la orilla, que está diciendo no he pecado, pero están allí jugueteando con el pecado, con la maldad, exponiéndose. No, el Señor quiere que aprendamos a ser vigilantes, que nos alejemos, que nos distanciemos, que tomemos medidas precautorias para no regresar a aquello de lo cual salimos. Cada quien conoce su pasado y es importante que seamos cuidadosos, vigilantes, para no regresar a nuestra vida anterior. Pero dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué más necesitamos hacer para no caer en pecado, para no entrar en tentación? La oración. Tenemos que aprender a buscar a Dios en oración. Tenemos que aprender a clamar a Dios y decirle, ayúdame, Señor, yo me conozco. Yo conozco aquellas áreas en las cuales soy débil. Ayúdame, fortaléceme, cuídame. Pero juntamente con pedir, hay que ser vigilantes. Hay que alejarnos. No hay que exponernos. No te acerques al precipicio. Es decir, hay que pedir la ayuda de Dios, pero igualmente actuar congruentemente con lo que estoy pidiendo. Porque si le digo, Señor, ayúdame para que no regrese al alcoholismo, pero me voy a meter al bar. Señor, no quiero caer en borrachera otra vez, pero voy a la invitación de mis amigos a la fiesta, donde todo va a ser tomar, fumar y bailar. Pues obviamente voy a estar tentado a caer. Y luego le voy a decir, Señor, no me guardaste, no me cuidaste. Va a decir, Dios, más bien te expusiste y te aventaste del pináculo del templo. No fuiste vigilante, tú mismo entraste a terrenos del enemigo y por ello caíste. Sí hay que orar, pero hay que actuar congruentemente con lo que estamos pidiendo. Estar vigilantes, pero la oración es algo vital en la vida del cristiano. Tenemos que orar y hacer esto un motivo constante de oración en nuestras vidas. Señor, quiero caminar en rectitud. Señor, quiero caminar en obediencia. Señor, ayúdame a no desviarme. Aún el Padre nuestro dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, es importante que estemos constantemente pidiéndole a Dios que nos guarde para no desviarnos del camino, para no regresar a nuestra vida pasada, para permanecer en obediencia, para permanecer en rectitud. Un punto importante para ello es la vida de oración. Un autor de un libro, M. Bounds, decía, el que ora mucho va a tener una vida lejana del pecado, y el que peca generalmente tiene una vida lejana a la oración. Es decir, queremos tener vidas en rectitud, queremos tener vidas obedientes. Es importante que vayan de la mano con vidas de oración. Ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, guárdame, Señor, cuídame, Señor, que puedas tener en tu vida diaria tiempo para buscar a Dios, tiempo para doblar tus rodillas y pedir al Señor, guárdame de aquello que me es quizá atractivo, pero no es correcto. Guárdame de aquello que me llama la atención, pero sé que no es tu voluntad. Guárdame de aquello de lo cual salí y en lo cual soy tentado, pero sé que no es correcto. Aprende a buscar a Dios. Háblale a Él. No importa que sea con palabras sencillas, pero díselo, ayúdame. Y Dios es bueno para podernos atender, fortalecer y ayudar para que no caigamos en aquello que quiere inducirnos o provocarnos a hacer lo malo. La palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10, en el verso 13, una verdad que es muy importante que tengamos presente. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10, en el verso 13. Dice la Escritura, no os ha sobrevenido ninguna tentación
que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué significa esto? Que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y juntamente con la tentación siempre nos va a dar la salida. Nos va a dar la oportunidad de decir no. Nos va a dar la alternativa para poder escapar de ese pecado. Así como cuando la mujer de Potifar quiso llevar a José a pecar, y dice la palabra de Dios que José huyó y corrió y no cayó en el pecado. Así Dios nos da la salida y nos da la oportunidad de que podamos enfrentar la tentación, resistir la prueba y vencerla, superarla y no caer. Que podamos entender que Dios jamás va a dejar que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Pero obviamente si nos cuidamos, si velamos y oramos. Pero si alguien dice, Señor, ayúdame, pero se va al antro. Señor, ayúdame, pero se mete al bar. Señor, ayúdame, pero se pone a ver televisión y programaciones inapropiadas e indecentes. Y luego dice, ay, Señor, ya pequé, ya hice lo malo, ya me embriagué, ya fumé, ya tomé. Pues obviamente te expusiste más allá de lo debido. Por ello es importante que aprendamos a velar, que seamos cuidadosos, que tomemos medidas precautorias, que oremos a Dios y que sepamos que si oramos, si clamamos a Dios, si echamos mano de la palabra de Dios, el Señor no permitirá jamás que seamos probados y tentados más allá de nuestras fuerzas. Y juntamente con la tentación y con la prueba nos dará la salida para que podamos soportar. Qué importante es eso. También es necesario saber que la tentación en ocasiones llega a ser tan fuerte que la persona puede sentir inclusive que ha pecado en contra de Dios. Porque viene la invitación y vienen los pensamientos y vienen las ideas, a lo mejor de róbate eso, o a lo mejor golpea a la persona, o a lo mejor ofende, y está con una lucha muy fuerte en su mente. Y dice, ¿será que ya pequé? Bueno, es importante apelar a la palabra de Dios y decir, ¿golpeaste? ¿Mentiste? ¿Robaste? ¿Actuaste? ¿Quebrantaste un mandamiento? No nada más fueron pensamientos, fueron ideas, fueron invitaciones a hacer lo malo. Bueno, entonces se quedó en el rango de tentación. Y eso no es pecado. Tenemos que aprender a diferenciar la tentación del pecado. Porque si no habrá gente que sentirá que ya pecó en contra de Dios solamente por las ideas que le vienen a la cabeza. Por ejemplo, si alguien ve una cartera allí tirada y sabe de quién es y le viene la tentación, quédatela. En tu casa hay necesidad de comprar la despensa. En tu casa tienes necesidad quizá de comprar medicamentos. En la casa hay un carro con el tanque de gasolina vacío y ve la cartera ahí y sabe que se le cayó a la persona. Viene la tentación. Eso no es pecado, es un pensamiento. ¿Pecado sería que hiciera esto? Que la tome, que me la guarde y que me la lleve. Pero si esos pensamientos vienen a mi mente, a mi cabeza, y pueden venir durante unos segundos, unos minutos, pero yo digo no, y voy y se la entrego, vencí la tentación. No pequé contra Dios. Sí hubo una lucha, hubo ideas en la mente, hubo una incitación para robar. A lo mejor duró 10 segundos, 20 segundos, un minuto, pero finalmente yo tomé la decisión de no pecar en contra de Dios. Y decidí devolver aquello que no era mío. ¿Sí comprendemos? Pero alguien que está sometido a una tentación puede sentir que fue tan fuerte, decir, no, quizá pequé en mi mente, quizá hice lo malo. Ve a la Escritura. ¿Quebrantaste un mandamiento? ¿Sí hiciste lo malo? ¿Robaste? ¿Mataste? ¿Fornicaste? ¿Adulteraste? ¿O simplemente fueron ideas las cuales tú rechazaste y renunciaste a ellas? Y decidiste obedecer a Dios. Amados, que podamos aprender a vencer las tentaciones. Que aprendamos a identificar cuando viene
la invitación a hacer lo malo y que sepamos decir no, porque escrito está. Escrito está. Que la palabra de Dios rija nuestro comportamiento, que la palabra de Dios rija nuestra vida, que la palabra de Dios rija la forma en que nos conducimos y que la palabra de Dios sea la lámpara que alumbre nuestro camino para que sepamos cómo debemos actuar en cada circunstancia. Qué importante es que podamos vencer las tentaciones con la actitud adecuada. Ya vimos someterse a Dios. Ya vimos ir a la palabra, velar, orar. Y ahorita vamos a reiterar que es importante tener fe para poder vencer la tentación. Regresamos a Primera de Pedro, capítulo número 5. Fue el texto con el cual comenzamos y aquí vamos a ver que es importante la confianza para poder vencer las tentaciones. Primera de Pedro, capítulo número 5. Dice la palabra de Dios en el versículo número 8, 5:8. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe. Es importante que tengamos fe. La fe es indispensable para poder vencer las tentaciones. La fe es indispensable para poder vencer las pruebas. Debemos confiar que Dios nos va a ayudar. Debemos confiar en su palabra. Debemos confiar en las promesas. Debemos confiar que Dios nos va a dar la fortaleza para vencer las pruebas. Generalmente cuando alguien comienza a dudar, esa ya es la preparación para la caída. Es decir, el diablo querrá que desconfíes de Dios. El diablo querrá llevarte a desconfiar de Dios, así como lo hizo con Eva. No, no es cierto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este fruto seréis como dioses. ¿A qué nos está llevando? A desconfiar de Dios. Pero es importante que tengamos fe. Fe en que Dios es bueno. Fe en que sus leyes son para nuestro bien. Fe en que es lo correcto obedecer a Dios. Fe en que independientemente de las circunstancias siempre será lo mejor permanecer en obediencia. Aunque la gente nos invite, aunque nos pongan delante de nosotros el pecado en charola de plata, porque vendrá el diablo y te invitará y te pondrá el pecado fácil a la mano para que puedas caer en él. Aprendamos a decir no, aprendamos a rechazarlo, aprendamos a confiar en Dios, sabiendo que siempre será lo mejor el agradar a Dios y el hacer su voluntad. Vamos a Primera de Juan, en el capítulo número 2, verso 1. Es importante entender que el cristiano debe aprender a vivir renunciando al pecado, rechazando las tentaciones. Pero aún así, si se descuida, puede caer. Si se descuida, puede caer. Puede haber tropiezo en la vida de un cristiano si se descuida, si deja de buscar a Dios. Y si llega a caer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que correr a Dios, pedirle perdón a Dios, buscar su restauración inmediata. Y dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos. Dios no quiere que rompamos sus mandamientos. Dios no quiere que caigamos en la tentación. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No está hablando aquí de la práctica del pecado. Está hablando de un cristiano si llega a tener un tropiezo en su vida. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea, la excepción en la vida del cristiano es el pecado. No es la regla. El cristiano buscará agradar a Dios por amor, por gratitud,
sabiendo que su ley es buena, rechazando y resistiendo aquello que es incorrecto. El pecado no será lo constante en la vida del cristiano para nada, sino el caminar en rectitud. Pero si un cristiano llega a tropezar, dice la palabra de Dios, y si alguno hubiere pecado, alguno, no dice todos estén pecando, todos estén practicando el pecado, no, y dice alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si llegara a haber un tropiezo, pongámonos a cuentas con Dios. Busquemos su perdón. Levantémonos inmediatamente y sigamos caminando en rectitud, en obediencia, agradando a Dios. El pecado será siempre la excepción en la vida del cristiano. Porque hay gente que toma este pasaje para decir, no, es que abogado tenemos para con el Padre, y están practicando el pecado. Mala interpretación del pasaje, porque el pasaje dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. No es un permiso para vivir en desobediencia. Más bien es una promesa para poder ser restaurado en dado momento que sea necesario, entendiendo que la vida de rectitud y santidad es lo que Dios busca y quiere en medio de nosotros. De hecho, la práctica del pecado es visto como algo imposible en la vida del cristiano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 6. Primera de Juan 3, 6. Dice la palabra de Dios: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, la práctica del pecado no es lo normal en la vida del cristiano. Si alguien está practicando el pecado, esa persona no conoce a Dios, no está caminando con Dios o se ha desviado del camino de Dios. El cristiano debe aprender a vencer las tentaciones, debe aprender a decir no. Sí habrá luchas, sí habrá invitaciones a hacer lo malo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al cielo. Jesús mismo, que era Dios hecho hombre, santo, sin mancha, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. En esta caminata va a haber tentaciones. Dios jamás dijo que el camino del cristiano iba a ser un camino donde ya no habría tentaciones, no habría luchas, no habría posibilidad de hacer lo malo. No, sí las va a haber, pero hay grandes promesas y hay un Dios poderoso que ha prometido estar con nosotros. Hay un Dios que da medios de gracia, que nos da su palabra, que nos da de su Espíritu Santo, que nos da de su ayuda, que nos da muchos medios de gracia y alternativas para que podamos vencer la tentación y para que podamos caminar con Él, agradándole y haciendo su voluntad. No, la práctica del pecado no es algo que está considerado en la vida de un cristiano o de alguien que está caminando con Dios. El cristiano, lo normal será que estará resistiendo, venciendo, rechazando las invitaciones para hacer lo malo. Ahora sí quiero que terminemos en Hebreos capítulo número 4. Hebreos capítulo 4. Tenemos un Dios que está más que dispuesto en ayudarnos. Hebreos 4:14. Dice el autor de la carta a los Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está invitándonos a perseverar, está invitándonos a mantenernos firmes, a no claudicar, a no desviarnos, a no apartarnos del camino, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, tenemos un sumo sacerdote, a Jesús, al cual podemos clamar, que es alguien que conoce lo que estamos viviendo, porque Él mismo se hizo hombre y caminó en esta tierra y fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, cualquier tentación que te venga a la mente, Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, pero Él se guardó. Él se abstuvo de ello. Y así como en el desierto le decía al diablo, escrito está, apártate de mí. Así fue en su caminata. Fue tentado por los fariseos, fue tentado por los escribas, fue tentado aún hasta por Pedro, que le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Te acuerdas? Fue tentado, pero dice la palabra de Dios que permaneció fiel. Y si Él vivió eso, Él es poderoso para socorrer a todos los que somos tentados. Él conoce nuestra condición. Él sabe lo que estamos enfrentando. Él quiere ayudarte. Él quiere ayudarnos. Pero es importante que vayamos a Él. Es importante que le busquemos para poder mantenernos firmes. Como dice Santiago, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Tenemos que correr a Dios. Tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que depender de Él, entendiendo que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, el cual fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, la palabra de Dios nos invita a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que tenemos un sacerdote, Jesús, que desea ayudarnos, que desea fortalecernos, que está más que dispuesto en sostenerte de la mano en los momentos más difíciles. Habrá luchas, habrá pruebas, habrá dificultades, habrá problemas, habrá oposición, habrá invitaciones para hacer lo malo. Entendamos que tenemos que velar, alejarnos, decir no, poner la palabra de Dios por encima de todo, orar y decirle a Dios, ayúdame, Señor. Quiero caminar contigo, quiero perseverar en ti, necesito tu ayuda. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Tenemos que aprender a humillarnos, pedirle su ayuda, doblar las rodillas, confiar en Él y saber que Él es poderoso para sostenernos, aún en los momentos más difíciles. Y que no permitirá el Señor que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. No pensemos que estamos enfrentando algo que no vamos a poder superar. Y si lo enfrentamos, Dios dará la salida para que podamos vencer. Amados, cuando entendemos todo esto, podemos enfrentar las luchas, las dificultades, las adversidades con una actitud adecuada, confiando en Dios, dependiendo en Él, buscándole, orando, yendo a la palabra, siendo vigilantes. Y ¿sabes algo? Estoy seguro que Dios nos va a ayudar y permitirá que lleguemos al final. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo no sé lo que estás pasando. Yo no sé las pruebas que estás enfrentando. Yo no conozco tus tentaciones. Pero sé que hay un Dios en los cielos, que es todopoderoso y que desea ayudarte, que quiere que tu vida sea una vida victoriosa sobre el pecado, que dio su vida por ti, que derramó su sangre y que mereciendo nosotros la muerte por el pecado que habíamos cometido, Él murió por nosotros, para que hoy tengamos vida y para que podamos caminar con Él y por su gracia
podamos no solamente ser perdonados, sino tener la fortaleza de obedecerle, amarle y servirle. Y no solo eso, sino que Él proporciona a su Espíritu Santo, el cual nos ayuda en nuestra debilidad para que podamos caminar haciendo su voluntad. Aprendamos a buscar a Dios, aprendamos a caminar vigilantes, aprendamos a depender de la palabra, aprendamos a doblar nuestras rodillas y confiemos que nuestro Dios es todopoderoso para ayudarnos en cualquier circunstancia. ¿Por qué no cerramos los ojos y terminamos esta reunión? Que podamos entender que independientemente de las luchas que enfrentemos, Dios sigue sentado en el trono. Dios quiere ayudarte. Dios no solamente te perdona, sino que pone calzado en tus pies. Y eso significa que te habilita para poder caminar. Te da la fortaleza y la capacidad para que puedas andar en este nuevo sendero. Búscale, depende de Él, pero igualmente sé vigilante y aléjate de todo aquello que te puede llevar a pecar. Sé cuidadoso, no te expongas, no camines cerca del precipicio. Aléjate de malas influencias, aléjate de círculos nocivos, aléjate de cosas que puedan llevarte a hacer lo malo. No te expongas y a la par busca a Dios, humíllate, estudia su palabra, ora a Él, confía en Él. Búscale y el Señor te va a ayudar para que puedas tener una vida victoriosa y para que puedas permanecer en su camino hasta el final. Padre amado, muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias por la Escritura que nos aclara, Señor, cómo debemos conducirnos. Nos lleva a entender la lucha espiritual que podemos enfrentar, pero también saber que hay medios de gracia y actitudes correctas y que estás tú presto para ayudarnos. Tu gracia, tu amor y tu bondad y tu ayuda, tu Espíritu Santo y tu palabra para guiarnos y fortalecernos, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos hablas y permite que esta palabra pueda quedar anidada en nuestro corazón, quedar sellada en nuestra mente, para que podamos caminar de la manera que tú deseas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.